Bienvenida. Carlos Pañi, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Qué tenemos acá tan lindo? Hoy Diderot Art nos trae arte abstracto en esculturas de la mano del artista Sofía Gallo. Sofía Gallo era pintora, pintaba grandes lienzos y ahora está incursionando en la escultura. Así que Diderot Art nos invita a una exhibición de estas esculturas que vemos acá, divinas, en el Museo de Arte Popular el 21 de septiembre a las 18 horas. En Palermo. La dirección exacta no sé, pero Museo de Arte Popular en Google, y acá en el QR pueden encontrar más sobre Sofía Gallo y sobre la exhibición. Excelente. Muy bien, vamos a la Impuestos. historia de los impuestos. Vamos a ver un poco cómo cambiaron los impuestos en 150 años de historia, según cómo fue cambiando el modelo de desarrollo. ¿No? Voy a retomar acá los argumentos de dos economistas, Martín Ardanaz y Ariel Dworkin, y ellos muestran 4 momentos, podríamos distinguir. Vamos a un primer momento, 1880-1930, modelo agroexportador, desarrollo ¿cuál es el motor del desarrollo en la economía? La exportación de materias primas. ¿Cómo era la presión tributaria en esa época? A ver si tenemos el cuadro. Era muy baja, 6% del PBI. Para que tengas una idea, hoy la presión tributaria es del 31% del PBI. ¿Y de dónde provenían los impuestos? Los principales impuestos. Hoy es 31. 31, 6% en promedio entre 1880 y 1930. ¿De dónde provenían estos impuestos? La mayoría de los impuestos provenían del comercio exterior. Es decir, eran impuestos indirectos. Y estos impuestos al comercio exterior, en el 92%, bueno, la mosca, en el 92% venían de las importaciones y solo un 8% de las exportaciones. Lo interesante de este periodo es que casi no hay impuestos directos. La mayoría de los impuestos son indirectos, es decir, no tenemos un impuesto a los réditos o a las ganancias o al patrimonio. ¿Cuándo empieza a cambiar esto? A partir de 1930. 1930 entra en crisis el modelo agroexportador. Y ya no podés basarte o no podés cobrar los principales impuestos en el comercio exterior, porque el comercio exterior cae. Entonces tenés que crear nuevos impuestos. Y ahí es cuando aparecen algunos impuestos directos, uno muy importante, que es el impuesto a los réditos, que es el antecedente al impuesto a las ganancias. Que iba a ser creo que por un año. Iba a ser por un año, efectivamente. Todavía lo tenemos. Primero lo va a establecer el Uriburu, después justo es el que lo termina de establecer, ¿no? Y este es el impuesto a los réditos. Y entonces, en esta época, los impuestos directos empiezan a tener cada vez más importancia y bajan en importancia los impuestos al comercio exterior. ¿Esto cómo sigue? Ahí la presión tributaria no aumenta tanto, pero ¿qué cambia? ¿Cómo cambia? Bueno, con el peronismo hay un cambio que no es cualitativo, es cuantitativo. Si con el peronismo va a aumentar un poco la presión tributaria, pasa al 11%, igual sigue siendo baja en comparación con la actualidad, aparecen algunos nuevos impuestos directos, como por ejemplo impuestos a las ganancias de las empresas, y aumenta un poco la presión tributaria, pero no mucho más, ¿no? Y así se va a mantener hasta 1975. Con un cambio, en el tercer peronismo esto se profundiza un poco, porque ¿qué hace el tercer peronismo? Ese impuesto a los réditos pasa a crear el impuesto a las ganancias, ¿no? El que conocemos hoy, tal como lo conocemos hoy. Y otros impuestos, como por ejemplo el IVA, que todavía no se generaliza, se va a generalizar en 1980, pero que ya aparece ahí. Tenemos una tercera etapa, una cuarta etapa, ¿no? Que sería la de 1975 hasta hoy, que es la etapa en la cual entra en crisis el modelo sustitutivo de importaciones, ¿no? ¿Y ahí qué vamos a tener? Bueno, ahí vamos a tener un paulatino aumento de la presión tributaria, ¿no? Va a pasar, fíjate, puede ser el 11%, a hoy es más o menos el 31%, ¿no? Acá tenemos un aumento de la presión tributaria que llega hasta el 2023. Y se van a consolidar 3 impuestos, es decir, la estructura tributaria se va a basar básicamente en 3 impuestos. El IVA, ganancias y seguridad social, ¿no? Esos van a ser los principales impuestos. El IVA va a tener cada vez más importancia, pasa del 13% al 21%, ¿bien? Y lo que podríamos decir entonces es que esta presión tributaria aumenta, y si lo comparamos, por ejemplo, con otros países de Latinoamérica, bueno, Argentina es uno de los países que tiene presión tributaria más alta, junto con Cuba y Brasil, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos ver esa presión tributaria en aumento. Y estos impuestos, algunos directos e indirectos... Es decir, baja un poquito con Macri. Baja un poquito, pero después vuelve a subir, efectivamente. Y con una gran importancia de algunos impuestos directos, como el impuesto a las ganancias, y algunos impuestos indirectos, como el IVA. ¿Retenciones en todo esto? Retenciones, hay una historia interesante que hoy me contaba Pablo Gerchunov y Lucas Liach cuando hablaba sobre este tema. Y ellos me decían, para poner las retenciones se hizo una reforma de la Constitución en 1866. Solo esa reforma constitucional fue solo para poner retenciones a las exportaciones. Y después tenemos distintos hitos claves en esas retenciones a las exportaciones. Un hito clave, por ejemplo, es Krieger Bacena, el ministro de Economía de Onganía, que va a subir muchísimo las retenciones a las exportaciones en un contexto de devaluación. Entonces las retenciones van a ser algo importante, podríamos decir, desde 1866,
pero no van a tener un peso, o van a ir disminuyendo el peso, podríamos decir, en el periodo de la industria sustitutiva de importaciones, Y muy excepto en esos importantes momentos. ahora. Efectivamente. Excelente esa historia. Muchas gracias. Muy bien, Camila, muy interesante. Vamos a un corte y recibimos a Carola Gil, el whisky, la escuelita del general, la nueva encuesta y, si nos da tiempo, Alberto responde. Ya volvemos.